Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Pruebas de la función renal. Agradecemos la participación del químico Abel Suárez Castro, quien estará participando como ponente en nuestro webinar del día de hoy. A continuación, presentaremos nuestro video corporativo en el cual podrás conocer un poco acerca de la empresa Desego y sus 38 años de experiencia en el mercado. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente, el químico Abel Suárez Castro, por su grata participación en este webinar. El químico Abel Suárez es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Químicas, además de contar con una producción científica muy amplia. Actualmente es profesor titular de la Universidad
Vasco de Quiroga en las carreras de Medicina, Nutrición y Optometría. Finalmente, para comentarle la importancia de apoyarnos a contestar la encuesta que enviamos durante el webinar, ya que con ella podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar y las constancias en caso de que lo requiera. Sin más preámbulo, los dejo con el químico Abel Suárez Castro, esperando disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, pues quiero agradecer a DESEGO por haberme invitado en esta ocasión a compartir con ustedes algunos temas pues muy importantes y muy relevantes en la práctica profesional, en el ejercicio profesional, y que de igual manera saludo a todos los que están conectados en esta tarde, sean aquí de la República Mexicana o desde donde nos estén sintonizando. Y también, bueno, también para los que no sean químicos, también saludos afectuosos para todos ustedes, médicos, nutriólogos y demás profesionistas del área de la salud, porque, pues bueno, este tema pues nos compete a todos, ¿no? Entonces, pues es para mí un gustazo volver a estar de nuevo compartiendo pues esta tarde, y pues ahora nos toca hablar sobre las pruebas de la función renal, ¿no? Que pues bueno, es un tema que seguramente todos los que estamos aquí conectados pues lo ubicamos, sabemos de qué se trata. Sin embargo, bueno, pues como siempre, como ha ocurrido en las últimas décadas, los foros donde se hablan este tipo de temas pues han sido más que nada pues para poder actualizar la información, para poder desempolvar, ¿por qué no?, la información que estaba ahí todavía pues pendiente, y que pues seguramente pues a veces nos olvidamos un poquito, ¿no?, de estudiar o de repasar como tal toda esa información. Y bueno, y arranqué diciendo con las últimas décadas porque pues al parece ser, ¿no?, a mí me tocó vivir todavía como estudiante de farma, pues todas las conferencias y congresos a los que comencé a asistir desde aquel entonces. Y ya en las últimas décadas sí casi siempre escuchamos, ¿no?, cuando estamos asistiendo a un tipo de esta plática, bueno, escuchamos sobre la actualización, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, bueno, obviamente la ciencia avanza demasiado rápido, hay muchos cambios en muy poco tiempo. Y bueno, espero que para la mayoría de los que están aquí igual no los agarre tan de sorpresa con las cosas que vamos a ver, y que de igual si los agarramos de sorpresa, pues bueno, que sea también de una forma pues para poder hacer sus anotaciones, hacer sus preguntas. Claro que sí, para eso estamos, con mucho gusto. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta presentación? Vamos a comenzar primero por darle la importancia a la función renal, ¿no? Estaba pensando si hablar acerca de la fisiología renal, es un tema muy extenso, y que, bueno, sabemos que cada vez que se estudia de una forma muy particular la unión estructural funcional del riñón, que es la nefrona, pues nos damos cuenta que tiene pues diferentes funciones, ¿no? Cada vez que se segmenta todavía un poco más y un poco más, toda la cadenita, todo el trayecto donde se puede filtrar pues todo el contenido de nuestros metabolitos en la circulación sanguínea a través de la nefrona, pues nos damos cuenta que es muy complejo el proceso y que seguramente todavía no alcanzamos a entender al 100%, ¿no? Pero lo que conocemos hasta ahorita pues nos sirve pues para poder abordar como tal, en este caso, las enfermedades que son o que tienen un componente renal, ¿no? No solamente que sean propiamente y únicamente renales, sino que tengan el componente renal. Entonces, como es muy vasto el tema, pues entonces voy a darle la relevancia a lo que es la importancia de la función renal, es decir, por qué es tan importante tenerla en consideración, y sobre todo cómo a través de esa importancia pues la podemos abordar desde las pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces el siguiente punto viene enlazado, ¿no?, que es las pruebas de la función renal. Pues sí, ahí vamos a hablar de las clásicas y vamos a hablar de las pruebas de los marcadores endógenos, exógenos, y sobre todo algo muy interesante que ha evolucionado pues ya tiene algunas décadas, pero que también necesitamos saber al respecto, pues bueno, las
las ecuaciones necesarias para poder hacer la estimación del siguiente tema, que es la tasa de filtración glomerular, que vamos a estar hablando también, ¿no? Su importancia, pero sobre todo también el abordaje como tal para poder entender que la tasa de filtración glomerular, que antes, bueno, no es, digamos, no cambia o no sustituye a la depuración de creatinina. La depuración de creatinina es otra cosa muy diferente. Y más bien la tasa de filtración glomerular se ha convertido en uno de los, digamos, de los parámetros que sí nos dicen y que sí nos dan cuenta de cómo es que está funcionando la nefrona, ¿no? Y ya de forma general, cómo es que la función del riñón está sucediendo, tanto en la parte normal como en la enfermedad renal, que es el siguiente punto, que es el siguiente tema que está enlazado y que vamos a hablar un poco acerca de lo que es la enfermedad renal, y sobre todo, bueno, un poco sobre la evolución, la clasificación de los diferentes estadios de la enfermedad renal. Acordémonos, ya no lo voy a volver a mencionar, pero acordémonos que también hace algunos años ya la palabra o todo el conjunto de insuficiencia renal crónica ha sido actualizado por enfermedad renal crónica, que pues abarca todavía un poco más todos esos trastornos que tienen que ver con la función del riñón, ¿no? Entonces ya dejamos de decir la insuficiencia renal crónica y ahora le decimos enfermedad renal o insuficiencia renal, ahora enfermedad renal, ¿no? Ya si es aguda, si es crónica y si es otra manifestación, pues bueno, ya pues tiene diferente subclasificación, ¿no? Entonces aquí solamente vamos a hablar como tal de la enfermedad renal, no nos vamos a meter a algunas otras, también es muy extenso el estudio de otras afecciones renales, ¿no? Y bueno, vamos a ver, por ahí me di la tarea de hacer un caso práctico, empleando diferentes ecuaciones para poder hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular por el laboratorio, y finalmente las conclusiones, y después vienen las preguntas y las respuestas. Y aquí también es necesario comentarles que deben estar atentos todos los conectados para poder responder la encuesta de este webinar. Al final de la presentación se incluye una diapositiva con un código QR o con un enlace para que ustedes puedan, por favor, entrar a contestar la encuesta. Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, importancia de la función renal, pues bueno, para nosotros pues los riñones son uno de los componentes primordiales, son necesarios para la vida. ¿Por qué? Porque bueno, es a través de ellos que podemos nosotros eliminar y desechar pues todo tipo de metabolitos, tanto endógenos como aquellos que vienen de la parte exógena, como los fármacos, por ejemplo, o algunas otras sustancias que están contenidas, por ejemplo, en los alimentos, que se les llama componentes bioactivos, o en algunas, o de otro lado, ¿no? Estamos en contacto siempre con nuestro medio externo, y nuestro medio externo nos ofrece el contacto con un montón de sustancias químicas. Y bueno, pues comenzando por la parte de los alimentos, ¿no? Y a bien decirlo, termodinámicamente hablando, somos un sistema abierto, y que ese sistema abierto intercambia materia y energía. La energía, pues la aprovechamos y la obtenemos a través de los macro y los micronutrientes, o gracias también con los micronutrientes, pero toda esa parte metabólica, la que se va transformando, pues debe de tener una salida, ¿no? Tiene una entrada, y son las diferentes vías de entrada hacia nuestro organismo, y pues puede ser cualquiera, ¿no? Hablando, por ejemplo, en farmacología está la vía oral, está la vía parenteral, etcétera. Pero pues algo de lo que siempre nos hemos de recordar, pues que todos los alimentos y todo lo que entra a través de las diferentes vías, pues tiene que sufrir una transformación y tiene que tener una salida. Una de esas salidas es principalmente pues nuestros riñones, ¿no? ¿A través de qué? Gracias a la formación de la orina, que es el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos proporciona un equilibrio fisiológico y de mantenimiento de la tensión arterial, por ejemplo, ¿no? Algo que no he mencionado, pero nada más recordando un poco, ¿no? Algo que sabemos, es muy conocido, de Claude Bernard, un médico fisiólogo, que acuñó el término homeostasis, ¿no? Es gracias a los riñones que también podemos contribuir, o que contribuyen, mejor dicho, a la generación de la homeostasis, a ese equilibrio interno, ese equilibrio fisiológico. Y no tanto quiere decir que esté equilibrado, que esté estático, sino que es cambiante, y esos cambios, pues bueno, tienen que ser amortiguados. Hablando de los amortiguadores, ¿no? También es una de las funciones muy importantes del riñón, pero bueno, cuando digo la palabra amortiguar o poder soportar esos cambios, pues es gracias a la depuración de todos esos metabolitos, y que es gracias a la formación de la orina, ¿no?
También hay un control a largo plazo, ya he hablado un poco sobre la tensión arterial, no olvidemos que es uno de los lugares también en donde se lleva a cabo ese fenómeno, gracias al eje renina-angiotensina-aldosterona, que es el que controla, pues, como tal, la forma en cómo existe la vasoconstricción a través de los mediadores bioquímicos que ya se saben, ¿no? Pero también es un control a largo plazo del equilibrio ácido-base, no nos olvidemos de él, ya ahorita lo mencioné en el tema de los amortiguadores, pero bueno, también es muy importante saber que gracias a la liberación, gracias a la eliminación e incluso a la reabsorción de algunos de los iones más importantes y necesarios para poder controlar el pH, ¿no? Como por ejemplo el sodio, el bicarbonato, que es una base interesantísima, pues para poder amortiguar lo que es el cambio de pH en nuestra sangre y en toda nuestra economía celular, ¿no? También tiene efectos en otros sistemas, los riñones. No, voy a hablar uno de ellos, no voy a hablar de muchos, pero acuérdense que los riñones son los encargados de, pues, de sintetizar por una estimulación genética la eritropoyetina, que es necesaria en la médula ósea para la formación de la hemoglobina, para la incorporación del anillo tetrapirrólico, el grupo hemo, hacia las cadenas de las alfa y las betaglobinas para producir hemoglobina, y esa es una de ellas, ¿no? Pero también el riñón, pues es necesario, voy a hablar de otro ejemplo hormonal como la eritropoyetina, pero ahora que se refiere a que también el riñón es uno de los órganos necesarios para poder vivir, y es que también se dedica a generar como de última instancia pues la vitamina D en su forma activa para que se pueda absorber el calcio y que se pueda mantener en homeostasis el calcio en su compartimento de almacenamiento, que es el tejido óseo, y el circulante y el de los tejidos, que es su forma funcional, ¿no? Entre otros, y eso también afecta a otros sistemas importantemente, ¿no? Filtración y reabsorción. Ya he hablado de filtración, no voy a hablar de filtración, pero sí de reabsorción. Recordemos que la mayoría de lo que entra a nuestro cuerpo pues es a través de los alimentos y muchas cosas pues se absorben. El primer filtro es la absorción, que es la absorción intestinal o la absorción en otros lados también, ¿por qué no? Pero el segundo punto de absorción que tenemos en nuestro cuerpo pues son los riñones y ahí no le llamamos absorción, ahí le llamamos reabsorción. Esto quiere decir que también los mecanismos moleculares a nivel de la nefrona están pues jugando un papel muy importante para poder otra vez regresar a aquellas concentraciones tanto de metabolitos, de iones de bajo peso molecular, y algunos otros metabolitos, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? La glucosa, que ahí es donde se reabsorbe, y es por eso que cuando hacemos un examen general de orina, pues por eso a veces no debemos de encontrar este tipo de sustancias, ¿no? Glucosa, proteínas, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene una reabsorción y obviamente también así hay reabsorción para otros metabolitos, aminoácidos, por ejemplo, fosfato, magnesio, calcio, etcétera, ¿no? Y bueno, el equilibrio electrolítico, pues bueno, ya he hablado de los iones, no he hablado del sodio, del potasio, que son de los más sobresalientes y que en conjunto con el cuadrito que dice que tiene un efecto en otros sistemas, pues también afecta el sistema cardiovascular. Ya hemos hablado un poco de la tensión arterial, pero hablando en cuestión de electrolitos, recordemos que pues el potasio es uno de los electrolitos que también depende mucho de la filtración glomerular y de la reabsorción tubular para que pueda pues manejarse un adecuado potencial de acción en las células que dependen de estos iones. En este caso, de las más afectadas pues son los miocitos, ¿no? Las células cardíacas. Síntesis de hormonas, ya lo hablé ahorita, ya no lo voy a mencionar, ya hablé de la eritropoyetina, de la vitamina D. Eliminación de productos de desecho, porque también ya lo abarcamos desde el inicio y de lo que hemos hablado, ¿no? Productos de desecho, es decir, todos aquellos metabolitos que ya no son necesarios o que ya su estructura química como tal ya no es compatible con ningún tipo de enzima metabólica y que finalmente, gracias a su pH, a su peso molecular, a su pKa, pero también a su grado de solubilidad, de hecho es hidrosolubilidad, pues puede llevarse a cabo su eliminación, ya su incorporación hacia la orina para poder eliminarlo de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la unidad fundamental estructural del riñón, que es la nefrona, y que está compuesta de la parte más, digamos, más íntima, de la parte más sensible y que tiene pues un grado de complejidad muy grande, que es la cápsula de Bowman, que es donde se conecta la sangre como tal con la nefrona en nuestros riñones,
que bueno, pues hay millones de unidades de estas, ¿no? Millones de unidades de estas en el riñón y que todas en conjunto trabajan pues para poder filtrar. Reciben algo así, la literatura es, pues bueno, dice varios números, ¿no? De entre 1.1 hasta 1.6 litros por minuto. Quiere decir que cada minuto pasa esa cantidad de sangre y que obviamente depende del gasto cardíaco, depende también de la cantidad de volumen en toda la economía, en todo el espacio circulatorio, ¿no? Entonces la cápsula de Bowman, que es donde comienza, ahorita hablaremos de la filtración glomerular aquí a este nivel, y que bueno, cada vez que va dejando aquí la sangre, pues todos estos metabolitos, etcétera, etcétera, pues bueno, van pasando a través de diferentes túbulos, ¿no? Tenemos en la primera porción que son los túbulos colectores primarios o los que están muy cerca de la cápsula de Bowman, que se les llama también proximales. Después está como tal la rama descendente, la asa de Henle, y la rama ascendente, que en este caso forman pues lo que se conoce como el asa de Henle. Y finalmente, bueno, después están los túbulos, el túbulo contorneado distal, que es, digamos, la parte que está más alejada de la cápsula de Bowman, donde comienza la filtración. Y finalmente están estos que se ven así como tronquitos, que son los túbulos colectores, que ya están pues casi recibiendo el ultrafiltrado como tal de la orina, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen nos proporciona eso que les comentaba hace un momento. Cada vez que se segmenta más los componentes de todo este trayecto en la nefrona, se conocen o incluso también, por qué no decirlo, se quedan mucho más interrogantes al respecto de cómo es que pues tiene todo este funcionamiento nuestra nefrona, ¿no? En realidad son proteínas integrales de membrana que pueden estar tanto en la membrana basal, en este caso las que están pegadas hacia el torrente sanguíneo, y también aquellas proteínas de membrana que son integrales y que están como tal dando hacia la luz del espacio en donde se está formando como tal la orina, ¿no? Pues obviamente, bueno, aquí la imagen no sé en dónde viene por acá. Bueno, de hecho, aquí el autor de la imagen nos colocó por acá una acuaporina en la última imagen en la diapositiva en el espacio inferior derecho. Y bueno, las acuaporinas pues son una de las proteínas también que pues tuvieron un boom muy importante y sobre todo un realce tan importante a finales de la década de los 80s y en toda la década de los 90s, pues porque nos explicaron entonces cómo es que el agua puede filtrarse y puede también pues pasar de un lado a otro en estas células, ¿no? Y en el caso de la nefrona, pues está repleta de acuaporinas para poder formar como tal el agua, ¿no? Pero bueno, sabemos también por principios fisiológicos que la formación de orina, que en realidad es mucha agua, pues necesita pues de solutos. Recordemos el fenómeno de la ósmosis. Y entonces están estas proteínas que son transportadores, algunos son cotransportadores, quiere decir que cotransportan los iones en el mismo sentido, en la misma dirección. Algunos otros son antiportadores o antiportes, en este caso que pueden eliminar o pueden incorporar iones. Mientras sale uno, entra otro, ¿no? Mientras salen dos, entran otros dos o uno solamente, ¿no? ¿Y qué es lo que están intercambiando? Pues sodio, potasio, cloro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces cada espacio tiene sus propios canales de salida, ¿no? Yo no voy a detener mucho en esa parte porque, bueno, es lo que les comenté, no voy a hablar tanto de la parte de la fisiología, más bien su importancia. Y la importancia aquí de esta diapositiva que acabo de pasar, pues es esta, ¿no? Que entre más se segmenta la nefrona, pues más complejo se hace su comprensión y sobre todo su estudio, ¿no? Faltan todavía seguramente varias décadas para poder entender al 100% ese espacio, esa unidad estructural funcional. La filtración glomerular, este fenómeno pues me encanta en lo particular desde el punto de vista químico, porque aquí aprendemos que pues no todo se puede filtrar, no se puede filtrar los eritrocitos, obviamente los leucocitos que están más grandes de 7 micras no se pueden filtrar. ¿En dónde? En la cápsula de Bowman, ¿no? Entendamos pues que pues en este caso las arteriolas, bueno, que vienen de la arteria aferente y que aquí se transforma en un lecho capilar, un espacio capilar muy importante, muy interesante, pues es la forma en cómo llegan todos los metabolitos que van a filtrarse, ¿no? En la cápsula de Bowman. Y como podemos ver, por ejemplo, proteínas plasmáticas, que bueno, aquí a la parte a ojo de buen cubero, pues seguramente esa proteína está muy alejada según la perspectiva de este eritrocito, porque una proteína pues obviamente
tiene un tamaño, un peso molecular en el cual no puede salir a través de estas fenestraciones o a través de estos espacios. Solamente lo pueden hacer, pues, las moléculas de muy bajo peso molecular y los iones, ¿no? Las proteínas como tal, como la albúmina, por ejemplo, a veces logran liberarse y es lo que medimos en el laboratorio como la microalbuminuria, ¿no? Pero bueno, entonces, esta es una descripción gráfica de cómo es que, pues, no puede pasar cualquier cosa a través de lo que es la filtración glomerular, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues aprovechamos ese principio fisiológico, pues para poder saber, ¿no? Cuando está dañada esta barrera, cuando está dañado el espacio, en ese caso, pues el lecho capilar, o que hay cambios importantes a nivel celular, a nivel endotelial, pues sabemos entonces que esto se puede deteriorar tanto en estructura como en función, y entonces puede ser que nuestros riñones pues tengan pues vayan a la deficiencia de la filtración glomerular y por lo tanto, o también puede ser que haya cambios estructurales donde estas fenestraciones o estos espacios pues puedan abrirse bastante y que puedan dejar pasar y que permitan pasar pues moléculas de alto peso molecular, ¿no? Que no debería de serlo. Entonces, algunas de las pruebas de función renal, pues bueno, aquí las incluí en esta tablita. Bueno, se le sigue considerando como tal a nitrógeno ureico que deriva de la urea. Acuérdense, es dividir la urea entre 2.14 para poder calcular el nitrógeno ureico. Es un marcador funcional, pero no proveniente solo del metabolismo proteico. Aquí creo que falta una O. Ajá, no solamente proviene del metabolismo proteico, porque bueno, recordemos que el nitrógeno como tal, pues bueno, también puede ser debido a el metabolismo de bases nitrogenadas, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el nitrógeno. Y bueno, las limitaciones es que, bueno, es reabsorbido a una velocidad variable. El nitrógeno ureico sí se reabsorbe a nivel tubular, también se produce a una velocidad variable y también un cambio variable entre una persona y otra. Eso lo conocemos como variabilidad biológica y también depende de otros factores no renales, como por ejemplo, pues el consumo de proteínas, o también pues depende mucho de otras enfermedades que seguramente cuando se miden las pruebas de la función renal no se están tomando en cuenta y que puede ser, o que derivan pues en el incremento de la degradación proteica, ¿no? Otro muy importante, la creatinina, que es un marcador funcional, es el producto de la degradación tisular, es decir, es como tal el producto metabólico de la creatina, de hecho desde la fosfocreatina con la creatina fosfocinasa, y que es una de las enzimas que desdobla a la fosfocreatina para dar energía de forma inmediata en el músculo, ¿no? Y bueno, también es secretada a diferente velocidad, tiene una variabilidad biológica muy diversa. Esta depende, seguramente ya todos por aquí están pensando, ¿no? Depende mucho de lo que es la masa muscular y también de la superficie corporal, ¿no? Y obviamente, bueno, pierde sensibilidad en pequeñas modificaciones de la tasa de filtración glomerular. Entonces, pues yo todavía crecí estudiando la parte química de la creatinina y pues todavía yo estaba en la antigua escuela, ¿no? Las pruebas de la función renal con las que se deben de comenzar, pues es la creatinina y la urea, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, la creatinina vamos a ver que tiene ciertas limitaciones. No quiere decir que tenga que dejar de usarse, ¿no? Sigue siendo todavía un parámetro muy importante al comienzo de la evaluación de la función renal, ¿no? Pero tiene ciertas limitaciones que ya hemos comentado. Después, la cistatina C, que ya tiene algunos años y ya existen diversos metaanálisis en diferentes poblaciones alrededor del mundo, donde se ha visto que la cistatina C, pues también es un marcador funcional, es una proteína de bajo peso molecular comparada con la albúmina, es decir, todavía es mucho más pequeña, quiere decir que esa no necesita que haya un daño muy grande para que pueda filtrarse, ¿no? Esta disminuye su reabsorción tubular proximal en daño renal agudo. Esto quiere decir que es uno de los marcadores que nos podría estar hablando de una disminución, tanto en la tasa de filtración glomerular como también la incapacidad de su reabsorción. Pues bueno, adelantito viene una diapositiva específica para la cistatina C, ¿no? Pero bueno, esta es de una disponibilidad a veces limitada en el laboratorio y requiere de una estandarización del método de medición, ¿no? Y bueno, cuando hablo de las limitaciones, pues creo que esas dos limitaciones pueden ser resueltas, no son como tal limitaciones, más bien es una forma de decirnos a los químicos que podemos
montarlas en nuestro laboratorio, no de prueba especial no tiene absolutamente nada. La cistatina C debe de ser un marcador de la función renal común, se debe de incorporar a las pruebas de función renal, casi como la química sanguínea 3, que incluye la urea y la creatinina. La cistatina C también debería de incluirse, pues en aquellos casos en donde hay una sospecha, en donde hay un paciente que puede estar cursando con los inicios, con principios, porque funciona ahí muy bien. Obviamente también funciona muy bien en un plazo mediano en cuanto a la severidad de la enfermedad y obviamente cuando la enfermedad ya está muy avanzada, ¿no? La cistatina C. Y ahorita vamos a hablar de los valores de referencia también para que los puedan ahí anotar, ¿no? Otra prueba muy interesante es la beta-2 microglobulina. Y bueno, este también es un marcador funcional, también este es una proteína de bajo peso molecular. Y bueno, solamente que una desventaja que tiene la beta-2 microglobulina es que es un marcador subóptimo en la estimación de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque no importa que no haya un daño renal, no importa que no haya como tal una función renal disminuida, pues la beta-2 microglobulina se ha visto también o se ha medido para otras enfermedades y que también se puede medir en la orina directamente o en cualquier, o en el suero también. ¿Por qué? Porque bueno, está relacionada también a otras enfermedades como el cáncer, ¿no? Y algunas otras enfermedades de ese tipo. Y bueno, tiene una inestabilidad proteica porque también se reportan problemas para su medición, ¿no? De hecho, la muestra para poder analizarla necesitamos en el laboratorio extraerla con plasma con EDTA y congelarla de inmediato, o bien si es en suero, hay muy pocos métodos que la hacen en suero, pero también se debe de congelar la muestra si va a pasar algún tiempo para poder medirla, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, es un marcador muy digamos, muy sensible y se puede degradar muy rápido, ¿no? Hay otra que es la BTP, que es una proteína traza beta, que es un marcador funcional poco explorado. En años recientes se ha incorporado a la parte de la investigación solamente y no está disponible en los laboratorios clínicos. Seguramente cuando haya más información de la proteína BTP en algún futuro no muy lejano, pues podremos contar seguramente con metodologías pues para poder realizarlo poco a poco en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, estas son las pruebas de la función renal, pues bueno, no las clásicas, ¿no? Las clásicas son solamente las primeras dos, ¿no? La urea y la creatinina, seguramente muchos de los que estamos ahorita conectados las ubicamos así, ¿no? Urea y creatinina son las, digamos, las de arranque y que nunca nos van a abandonar, pero pues todavía hay más por descubrir, ¿no? Y bueno, las pruebas de la función renal también quise incluir lo que comenta la Sociedad Mexicana de Urología, que en este caso, bueno, es una información que tiene dentro de su revista, por ahí me di a la tarea de leerlo y bueno, obviamente desde la perspectiva médica se hace un abordaje integral, aquí solamente lo estamos viendo en las pruebas de laboratorio, pero también pueden ser los estudios de imagenología, ¿no? Como el ultrasonido, la radiografía, la tomografía, etcétera, que pues bueno, también forman parte de los servicios de laboratorio, pero bueno, de un laboratorio que cuente como tal con estudios de gabinete, ¿no? Y bueno, esos también deben de abordarse, porque bueno, recordemos todos los químicos que no somos clínicos, y una parte muy interesante de esto es pues que bueno, también debemos de tener en cuenta esa parte que desconocemos, la parte clínica, y también aquí va mucho en relación, ¿no? Un punto de vista que ya he comentado en varios años y a la fecha lo sigo comentando y lo seguiré comentando, que en el laboratorio pues debemos de apoyar, sí, al diagnóstico o a la parte de lo que ocupa el médico como tal para poder establecer el diagnóstico, seguimiento o el tratamiento de la enfermedad. Pero algo muy interesante es que, pues bueno, de buenas a primeras no estamos facultados para poder decirle al paciente que con las pruebas de función renal que le vamos a hacer, con eso va a conocer la condición de la enfermedad. Recordemos que hay muchas otras cosas que se manejan de forma integral y que no las abordamos en el laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay pruebas invasivas como la biopsia, el raspado, el inmunomarcaje, que son pruebas que, bueno, se les llama también pruebas moleculares, pues para poder detectar ahí por la histopatología y por las pruebas que tiene que ver con el patólogo, pues también para poder hacer como tal, la definición, la clasificación específica de la función renal en el momento que lo requiera el paciente, ¿no? Los análisis de orina, por ejemplo, puede ser a través de la albuminuria, que sería algo ideal que marca la Sociedad Mexicana de Urología, y los índices metabólicos, en este caso, bueno, que los da la tirita, el lipstick, no sé cómo lo conozcan aquí los que estén conectados, no sé también si nos acompañan de otro país, seguramente lo conocen con otro nombre. Generalmente
lo conocemos también como tiras reactivas, ¿no? Tiras reactivas de orina y que pueden tener, pues, tanto médicos como nutriólogos y algunos otros profesionales de la salud que vean clínicamente al paciente, pues, para poder medir los diferentes metabolitos que aparecen en esas tiras de orina. La única recomendación que les doy es que cuando lo comienzan a manejar, pues siempre pidan el apoyo de los químicos, porque pues bueno, nosotros sí lo estudiamos a fondo dentro de nuestra formación profesional y bueno, no deben de ser interpretados a la ligera esas pruebas de las tiras reactivas, ¿no? Mediciones séricas, la creatinina, la cistatina C, ellos la consideran dentro de las pruebas de sangre que se deben de solicitar al laboratorio para poder conocer pues de forma integral la función renal, ¿no? Mediciones adicionales. El nitrógeno ureico se considera como una medición adicional, algo muy importante y que seguramente alguien se estará preguntando, ¿por qué la urea no, verdad? La urea no porque, bueno, la parte química de la urea, recordando un poco este carbonilo que tiene conectados dos grupos amino, uno por cada lado, pues bueno, nos hace referencia que depende mucho también, o está muy influenciado la urea como tal, pues bueno, del componente hídrico, y que seguramente también algunos cambios hemodinámicos pues nos podrán afectar los resultados, y es por eso que la urea no se considera de entrada ya como un marcador, digamos, directo para la medición de la función renal, ¿no? Los biomarcadores inflamatorios, que poco a poco también los hemos ido conociendo, en los últimos años también han permeado a los laboratorios y, por ejemplo, se puede hacer la medición de las interleucinas, o incluso algunos otros mucho más pues digamos, más comunes, como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, ¿no? Por ejemplo, los marcadores inflamatorios, o los que son de fase aguda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor decisión para estimar la función renal? Pues bueno, pues tiene que ser primero con base en lo solicitado por el médico, ¿no? Siempre es necesario, y aprovechando estos foros, vemos muchos químicos conectados, pues bueno, es siempre, ¿no? Lo que he aprendido a lo largo de los años, pero lo aprendí sobre todo durante los primeros años, a no darle consejos al paciente directamente en el laboratorio de qué pruebas tienen que ser. Tiene que ser lo que dice el médico. ¿Por qué? Porque es quien aborda de forma integral al paciente. También los nutriólogos también están llamados a eso y obviamente también lo pueden hacer. Entonces, las pruebas que lleguen solicitadas al laboratorio tendrán que ser, ¿no? Hay que hacer la selección adecuada de acuerdo con la infraestructura e insumos del laboratorio. Eso ya también nos corresponde a nosotros. Si no tengo montada cistatina C, pues necesito buscar la forma de tener como tal la cistatina C en el laboratorio, que no tiene, digamos, ningún grado de complejidad, no así muy grandote, ¿no? Sino simplemente es animarnos a incluirla como una prueba de función renal, ¿no? Realizar las pruebas con mayor sensibilidad y especificidad, como la cistatina es una de ellas. Una que no incluyo en esta presentación, pero que también se ha comentado mucho, es la proteína C reactiva ultrasensible, aunque bueno, ya creo que en la parte de su ultrasensibilidad también en los últimos años, hace ya bastantes años que se le ha conocido, pues creo que ya cada vez se hace un poco más inespecífica debido a que puede incrementarse en diferentes trastornos que cursan con inflamación, ¿no? Y bueno, también algo muy interesante es el reporte adecuado de los resultados, es decir, para la función renal, ahí es donde sí nosotros tenemos que entrar para apoyar a los demás profesionistas del área de la salud, ¿no? Cuando tengan la duda de qué forma podemos apoyarlos para poder estimar la función glomerular, la tasa de filtración glomerular de sus pacientes, pues ahí sí es donde necesitamos explicarles todo tipo de pruebas, pero sobre todo también las ecuaciones o las fórmulas, las que consideremos también que son de hecho las más apropiadas, ¿no? De hecho, no hay ninguna que sea una regla, ¿eh? Vamos a ver varias, pero no hay una regla o no hay ninguna mandatoria o no hay nada imperante, sino más bien es la necesaria para el caso, ¿no? Paciente con sospecha de tasa de filtración glomerular alterada, pues comenzar con una química sanguínea 3, examen general de orina, microalbuminuria, son las pruebas clásicas que solicita el médico, ¿no? Y es lo que siempre vamos a hacer de primera intención en el laboratorio. Y bueno, la confirmación y la evaluación del estadio de la enfermedad renal crónica, que ahorita vamos a hablar de la enfermedad renal crónica, pues puede ser con la clásica depuración de creatinina, que recuerden, les comenté, todavía se sigue solicitando, todavía pues muchos médicos la siguen viendo como una prueba de estimación de la función renal, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que migrar a la tasa de filtración glomerular, a la estimación de la tasa de filtración glomerular. Y fíjense, es muy interesante abordar la palabra completa, ¿no? Es una estimación.
quiere decir que la medición es de forma indirecta, no es una medición directa, ¿no? Y pues bueno, esa que es como no es una medición directa, pues bueno, esa estimación pues siempre está sujeta a un grado de error o puede ser también estar sujeta a un grado de confusión en la interpretación de los resultados, pero sobre todo también el error más, digamos, la confusión más grande que se puede presentar es que, bueno, no sabemos qué ecuación solicitar todavía. Es fecha que en el laboratorio nos llegan pues muestras de orina y muestras de suero de otros laboratorios, colegas, y que del interior del estado incluso, donde nos mandan a hacer la depuración de creatinina. Entonces, pues bueno, pues obviamente es nuestra obligación realizarla, pero también estos foros creo y considero muy apropiado que es también pues para decirnos, ¿no? Y para poder encender nuestras antenitas y decir, pues lo podemos hacer en cualquier laboratorio, sea la infraestructura que sea, con que podamos medir la creatinina, con eso es suficiente para poder llevarlo a cabo. No necesita usted mandarla a ningún otro laboratorio para que se la determinen, ¿no? Y bueno, las pruebas específicas, que de hecho todavía, pues ya hace algunos años, más de 10 años, se les llamaba pruebas especiales. Todavía muchos las siguen llamando pruebas especiales. He comentado con muchos compañeros químicos que especiales no tienen absolutamente nada. Una es porque pues, los médicos no las solicitan tanto, otra es porque pues, no las solicitan, pues es costoso para los laboratorios montarlas seguramente. Y tercera, pues que bueno, debemos aprovechar estos espacios para poder promoverlas y derribar ese paradigma de pruebas especiales, ¿no? No hay pruebas especiales, más bien hay pruebas que son poco solicitadas, ¿no? E incluso, ¿por qué son poco solicitadas? Porque son poco conocidas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la tasa de filtración glomerular, fíjense, pues bueno, la tasa de filtración glomerular debemos de medirla pues con lo que sale ahí en ese filtrado, ¿no? ¿Y con qué la podemos medir? Pues bueno, la forma para medirla debe de ser cuando la ruta de eliminación del biomarcador, que así se llama, debe ser exclusivamente a través de la filtración glomerular. Esto es porque a lo largo de la nefrona, como pudimos observar hace ratito, pues bueno, también hay otros lugares, otros espacios donde también puede haber una filtración. Los iones, el sodio, potasio, esos no nos sirven de nada. ¿Por qué? Porque tanto tienen una filtración a nivel de la cápsula de Bowman, en este caso a nivel glomerular, pues bueno, también pueden tener una filtración a lo largo de todos a lo largo de tanto los túbulos contorneados como los colectores, ¿no? La filtración del biomarcador también debe ser en su forma libre y no debe de depender su unión a proteínas, es decir, no debe de estar unido a proteínas, además de que pues no va a salir, si depende su eliminación de una unión a proteínas, pues va a salir muy poquito. ¿Por qué? Porque obviamente pues los componentes de alto peso molecular no salen por esa vía, entonces esos no nos sirven, ¿verdad? No debe filtrarse en la vía tubular, lo que les comentaba ahorita, es decir, en la porción descendente, en la porción de la asa de Henle, y en la porción ascendente tampoco debe de estar ahí su filtración y no debe ser reabsorbido en ningún fragmento de la nefrona. Eso es muy importante, ¿no? Y obviamente que la creatinina desde un inicio se vio así, se visualizó así, ¿no? Como una sustancia de bajo peso molecular que no se reabsorbe, que se puede filtrar a través de la cápsula de Bowman directamente, y eso nos puede servir para poder estimar la función, como tal la función renal, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que la tasa de filtración glomerular pues, es un parámetro fisiológico de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal. Eso ni nos queda ni un poquito la duda. Pues bueno, también es muy fácil hacer interpretaciones erróneas sobre esta, pues se deben tener en cuenta los factores específicos de cada paciente. Algunos ya los comenté, pero algunos otros no los he comentado, ¿no? Dentro de la medición de las pruebas de laboratorio, pues tenemos algo que se llama variabilidad biológica, que lo había tocado en las primeras diapositivas. La etnia, y ahora ya no decimos raza, más bien decimos la etnia, la edad, la condición clínica del paciente, el índice de masa corporal, la superficie como tal, corporal, etcétera, la masa muscular, son diferentes variables que pueden afectar a estos estudios, ¿no? Entonces, pues bueno, debemos de tener en cuenta que es algo difícil y de hecho por ahí pues, ya tiene algunos meses que había preparado este tema y todavía sigo encontrando información, ¿no? Donde se comenta que sigue siendo algo confuso, no nos da digamos, una certeza al 100% de la tasa de filtración glomerular de la enfermedad renal. Y había escuchado también en algunos otros foros en donde, pues bueno, debemos de migrar a esas pruebas que les digo que pues parecen ser especiales, pero que son
específicamente los que nos van a indicar cómo está el grado de afectación a nivel capilar, porque es ahí donde se observa, ¿no? Y bueno, algo muy importante es que la tasa de filtración glomerular también se puede medir con marcadores endógenos, clásicos, como ya lo hemos visto, o bien exógenos. Espero también ahí que no les sorprenda tanto a ustedes, bueno, cuya eliminación es exclusivamente por la vía renal, ¿no? Entonces, marcadores endógenos son los que ya conocemos, pero ¿cuáles son los exógenos, no? Los endógenos, pues está la creatinina, la cistatina C, la beta-2 microglobulina o beta-microglobulina, y los exógenos, que bueno, esto les puse un asterisco porque bueno, estos los podemos tocar en otro momento, la inulina, que es muy conocido, de hecho se le conoce como un alimento funcional. Sin embargo, bueno, el metabolismo de la inulina y sus derivados, que son los polifructanos, pues bueno, los podemos encontrar eliminados a través de la filtración exclusivamente glomerular. Entonces es una de las pruebas que se puede utilizar para eso, ¿no? Y la otra es el iotalamato, y el iotalamato, que bueno, es una sustancia química que también se empleó en algún momento en la estimulación de la formación de orina, en este caso la natriuresis, y es una de las sustancias químicas que también no ha tenido una incorporación como debería de ser. Los estudios metanalíticos es muy difícil de encontrarlos, o igual también porque no hay mucha investigación al respecto, ¿no? Pero la inulina poco a poco comienza también a resurgir. Quiere decir que los exógenos son sustancias químicas que se le dan al paciente y que se sabe la cantidad que se le administra. También ya por la farmacocinética se sabe cuánta cantidad es la que se queda, con la que se quedan nuestras bacterias, porque también hay que decirlo, seguramente si están aquí conectados nutriólogos, ellos son los que entienden más de estas partes, ¿no? La inulina es uno del alimento específico de nuestras bacterias, de la microbiota intestinal, pero también se sabe cómo es que puede metabolizarse ya no en la vía intestinal. Y finalmente se sabe también las concentraciones proporcionales, y también dependiendo de la persona, de su índice de masa corporal, etcétera, de cuánto es lo que tiene que eliminar, ¿no? Entonces, pues es algo sumamente pues complicado en realidad medirla de una forma tajantemente correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, acordémonos que en la biología 2 más 2 a veces es 10, 2 más 2 a veces es 4, como debe de ser, o 2 más 2 es 6, etcétera, ¿no? Entonces no hay aquí palabra, ¿no? Entonces, y a eso agréguenle las diferentes metodologías, los diferentes laboratorios, las diferentes condiciones con las que se hacen estas pruebas. Entonces debemos de tomar con mucha cautela la interpretación de los resultados, ¿no? Bueno, la creatinina es una de las que se conocen más, ¿no? Acordémonos que pues viene del metabolismo como tal, endógeno y exógeno, en este caso pues de las proteínas, en donde está involucrada la ruta de la L-arginina y la glicina para poder formar los metabolitos necesarios de la creatina, que una vez que se incluye con el ATP, forma la fosfocreatina, y de la fosfocreatina, cuando se rompe por la enzima fosfocreatinquinasa, lo que hace es darnos creatinina, ¿no? Y esto sucede en el músculo. Sin embargo, bueno, esta es una de las condiciones, pues, por las cuales puede representar como tal, pues, un inconveniente para poder estandarizarlo, pues, a todas las personas, a todas las edades, en cuanto a sexo también se refiere, y obviamente en cuanto a la capacidad también digamos, de qué tanto se ejercita la persona y qué tanto permanece en un estado sedentario, ¿no? Entonces, la creatinina tiene muchos inconvenientes. La cistatina C comienza también a surtir efectos sobre la investigación en ella. Se sabe que sí está involucrada en la disfunción renal porque es un biomarcador muy sensible. Aquí les incluye el valor normal, que va desde 0.58 a 1.09 miligramos por litro, y que, pues bueno, la podemos hacer directamente en los equipos convencionales que tenemos en el laboratorio, ¿no? Por ahí está el iChroma, que es uno de los buenos equipos para poder medir la cistatina C, que tiene la capacidad de hacerlo con un grado de sensibilidad y de linearidad pues muy bueno, es decir, de concentraciones muy bajas a concentraciones muy altas, ¿no? Y es digamos, uno de los biomarcadores, pues, de los más específicos. También se ha estudiado la cistatina C, en este caso, junto con la proteína C reactiva, en caso de inflamación, enfermedades cardiovascular, ¿no? Y otras citocinas proinflamatorias, y como la catepsina, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cistatina C, pues, es una enzima, vamos a hablar un poquito de la bioquímica, ¿no?
es una enzima que degrada como tal porciones terminales de cisteína. Recuerden que las porciones terminales de cisteína y que contienen porciones tiol, que es SH, en sus grupos, el grupo sustituyente, pues bueno, es necesario para poder hacer el marcaje de otras proteínas para su degradación en el proceso de la ubiquitinación, ¿no? Entonces la cistatina C es la que inhibe estos procesos y obviamente cuando se incrementa su producción es porque, bueno, ya como tal la nefrona ya la dejó pasar, ¿no? Y de hecho es de muy bajo peso molecular y esa sale inmediatamente, esa sale mucho antes que la albúmina, ¿no? Y bueno. Enfermedad renal crónica, bueno, como tal, pues es un término general que describe los diferentes desórdenes heterogéneos que afectan la estructura y la función renal, ¿no? Ahora les comentaba, ¿no? Ya no es la insuficiencia renal, sino enfermedad renal. Y bueno, las complicaciones como tal asociadas a la evolución de la enfermedad, pues bueno, esta información es de este muy buen artículo de Lancet de 2012 de Libey y colaboradores, en donde, pues bueno, describen como tal la enfermedad renal, ¿no? En donde, bueno, la condición normal, pues, bueno, junto con los factores de riesgo debe de hacerse un cribado inicial, digamos que, bueno, parece que toda nuestra función renal está muy bien, ¿no? Es decir, pues orinamos de forma, digamos, regular, normal, etcétera, pero cuando comienzan los factores de riesgo, estos son, pues, enfermedades metabólicas, incluso la edad y algunas otras complicaciones, pues, bueno, van agregándose a la historia natural de la enfermedad y finalmente eso es lo que hace que incremente el riesgo, ¿no? La diabetes mellitus, la obesidad, que se ha estudiado en fechas recientes, qué papel juega con la función renal, ¿no? Y algunas otras comorbilidades. Entonces, cuando incrementa el riesgo, pues bueno, se va reduciendo como tal la función renal, ¿no? Ya llega un punto en que hay un daño, y aquí es cuando existe el daño, pues es cuando disminuye la cantidad de orina. Ese es uno de los datos también primordiales. No vamos a entrar tanto en la clínica, se le corresponde más bien a los médicos, ¿no? Pero en la parte muy importante aquí es que cuando comienza a haber un daño es cuando ya comienza a haber más digamos, el seguimiento del paciente en cuanto a las pruebas de función renal, ¿no? Entonces, eso lleva a las complicaciones y todavía la disminución de la filtración glomerular, pues bueno, la estimación, la progresión y las complicaciones, pues son necesarios saber que, bueno, dentro de esta presentación estamos hablando de cualquiera de estos estadios, pero principalmente en las siguientes diapositivas nos vamos a enfocar a esto, ¿no? Cuando está disminuida la filtración glomerular. Y bueno, ya después, ahora sí es cuando se establece la enfermedad como tal, la falla renal que llamamos, ¿no? Que no es... Más bien la enfermedad renal es toda esta progresión y ya al final se logra la falla renal como tal, y es ahí donde viene el tratamiento sustitutivo, ¿no? El tratamiento sustitutivo con diálisis, etcétera, o con trasplante renal, y eso lleva a las complicaciones y al final, pues bueno, la tasa de recuperación de la sobrevida de estas personas, bueno, en los últimos años ha incrementado, ¿no? Se han visto diferentes estudios con todo el abordaje integral, así como lo es, por ejemplo, para la diabetes, que ya tiene pues, algunas décadas que se estudia de una forma muy fuerte. También la enfermedad renal se ha estudiado de una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, eso se ha reflejado en que se ha reducido la tasa de mortalidad provocada por esta enfermedad, ¿no? Pero sigue siendo todavía un problema de salud pública muy importante. Esta es una gráfica que, bueno, de hecho hay una actualización. De hecho, el artículo de Lancet de 2012 trae la misma tabla, casi más o menos, pero quise traerlo de forma un poco más actualizada, en donde los estadios de la enfermedad renal se clasifican primero en el eje de las Y por las categorías de filtración glomerular. Esa es la descripción y el rango, ¿no? El estadio 1, 2, 3A, el 3B, el 4 y el 5, ¿no? También esto lo podemos observar por clasificación por etapas, ¿no? En donde el 1 pues, es normal o alto, donde está la tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90 mililitros por minuto. Ajá, cuando está disminuido es de 60 a 89, el estadio 2, y así poco a poco va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. En donde se ha hecho énfasis en este sentido es en el estadio 4, cuando ya hay un decremento severo de la filtración glomerular, es cuando está por debajo o más o menos entre 15 y 29 mililitros por minuto, y es cuando ya comienza a ver como tal las manifestaciones de la enfermedad, ¿no? Donde existe la anuria, donde existe también pues, el incremento del nitrógeno ureico, la urea, por supuesto, la creatinina. Y del otro lado, fíjense, algo muy, muy interesante es que todavía también podemos clasificarlo por categoría de la persistencia de la albuminuria en el paciente, ¿no? Está un estadio 1, 2 y un estadio 3, donde el 1 es normal o ligeramente incrementado, el 2 es moderadamente incrementado y el 3 es
pues ya como tal, pues es muy grande la filtración de esta proteína, ¿no? Pues va desde los menos 30 miligramos por gramo o menor de 3 miligramos por milimol, y ya pasando por todos esos estadios hasta más de 300 miligramos por gramo o más de 30 miligramos por milimol de la microalbuminuria. Y que recuerden, igual también, ¿no?, los químicos lo ubicamos perfectamente bien, y para los otros profesionistas del área de la salud, microalbuminuria le decimos a la forma en cómo medimos esas trazas de albúmina que salen a través de la orina, ¿no? No debería de salir nada, pues bueno, hay un valor normal que puede ser menos de 30 miligramos por cada gramo, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, bueno, la definición de la enfermedad renal crónica como tal es cuando se encuentra disminuida la tasa de filtración glomerular. Y aquí, bueno, estos son los biomarcadores que indican el daño, ¿no? Albuminuria, más de 30 miligramos en 24 horas de orina. Quiere decir que se recolecta la orina de 24 horas, se manda al laboratorio y se hace una estimación, hacemos nuestro cálculo y tenemos que reportarlo, ¿no?, en miligramos en 24 horas. Puede haber anormalidades en el sedimento del examen general de orina, pueden aparecer cristales, puede aparecer piuria, pueden aparecer cilindros de leucocitos, etcétera. Eso indica inflamación ya como tal, ¿no? Electrolitos alterados en la orina también, el sodio, el potasio, y que también se pueden medir en 24 horas, fósforo, magnesio, etcétera. Sin embargo, bueno, estas pruebas tienen un grado de sensibilidad muy bajo, ¿no? Es muy poco específico, pero todavía lo siguen solicitando el médico, ¿no? Anormalidades detectadas en un histológico de sedimento urinario, es decir, ya como tal en una citología, en una tinción como tal, con algunos, digamos, algunos métodos en patología, ¿no? Anormalidades detectadas por imagenología también, antecedente de trasplante renal, esos son algunos de los criterios donde si aparece uno o más de tres o uno de estos o más de alguno de estos de 3 meses de evolución, eso quiere decir que ya hay un compromiso de la función renal, ¿no? Y la disminución de la tasa de filtración glomerular cuando está por debajo de 60 mililitros por minuto, ¿no? Y bueno, aquí están los estadios. El estadio 1, daño renal, definido con anormalidades estructurales, la tasa de filtración glomerular más de 90, daño renal con ligera disminución de 60 a 89, el estadio 3, etcétera. Y quiero centrarme en el 4, ¿no? En el tan sonado estadio 4, que es cuando detectamos esa cantidad de filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto, ¿no? ¿Y cómo llegamos ahí? Pues gracias a estas ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, las limitaciones de la clasificación de la enfermedad renal crónica dependen de la variabilidad en la determinación, es decir, qué fórmula ocupar, error aleatorio en la determinación de la albuminuria, digamos que es un marcador que sí sigue siendo todavía muy utilizado, pero que debemos de tomar mucho en consideración todas las interferencias que pueda haber, y también el error desestimado por la determinación de creatinina o la depuración de creatinina, ¿no? Entonces, bueno, esta tablita, igual voy a pasar la presentación aquí a DESEGO, a nuestros compañeros de DESEGO, para que se las hagan llegar también, si es que lo creen conveniente. Igual también ustedes, si quieren tomar una captura de pantalla, como ustedes gusten y deseen, porque a veces, bueno, tenemos la ecuación base, ¿no?, que es la de Crotov de 1978, donde sabemos que podemos medir digamos, la función renal, no la tasa de filtración glomerular, sino más bien la función renal, con un biomarcador como la creatinina, que ya dijimos que es endógeno y que nos puede dar, pues, resultados aceptables, ¿no? Pero hay ciertas limitaciones. Se mide en mililitros por minuto, ¿no? Y esto se calcula restándole la edad a 140, multiplicando por el peso entre 72 por la creatinina sérica y multiplicando por un factor de 0.85 si es mujer, ¿no? Se deja sin múltiplo si es hombre, y si es, en caso de sexo femenino, se tiene que multiplicar todo el resultado de esta operación por 0.85 para que se haga la corrección, ¿no? Más adelante en una diapositiva viene la clásica que seguramente todos aquí conocemos, ¿no? Que es la clásica depuración de creatinina. Pero esta ya es una, digamos, es una mini corrección que se le ha hecho a esa ecuación general, a esa ecuación base, y que todavía sigue utilizándose, pero algunas otras que se han incorporado en las décadas pasadas ha sido como, por ejemplo, la que está modificada de la modificación a la dieta en la enfermedad renal, ¿no? De hecho, es gracias a un metaanálisis que se hizo en la década de los años 90 y que, bueno, se llegó a la siguiente conclusión. Aquí ya no se habla de depuración de creatinina, aquí ya se habla de la tasa de filtración glomerular estimada en mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados. Esto aquí no hay que hacer ninguna operación, ¿sale? Por si la están ahí anotando la ecuación. Esto más bien quiere decir
que el 1.73 metros cuadrados es una estandarización promedio a la superficie corporal de una persona adulta, ¿no? Obviamente tiene que ver mucho el peso, tiene que ver mucho el índice de masa corporal, la obesidad, etcétera, y que esos son factores que no se pueden controlar por más que se quiera. Pero gracias a esos estudios metaanalíticos se llegó a la conclusión de que la ecuación más adecuada era con base en esto, ¿no? Obviamente, bueno, estas ecuaciones pues provienen de regresiones lineales, hablando un poco más de matemáticas, de la resolución de la pendiente, etcétera, con diferentes datos, tanto de experimentales, con datos calculados, y que al final de cuentas, pues bueno, estos son los resultados finales, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante, ¿no? Cuando a 186 le multiplicamos por la creatinina, debemos de elevarlo a la potencia menos 1.154, lo tenemos que multiplicar por la edad del paciente, elevado a la menos 0.203, y finalmente hay que multiplicar por 0.742 si es mujer, y no hay que multiplicar si en el caso de los hombres, ¿no? Aquí seguramente, bueno, pues muchos seguramente tendrán práctica con la calculadora, pero también lo podemos hacer en el Excel, lo podemos hacer directamente pues en una calculadora científica, ¿no? Elevarlo a una potencia. Seguramente esto es lo que a veces nos causa un poco digamos, de confusión, pero igual, pues adelantito viene el ejemplo que les coloco para que ustedes lo puedan desarrollar ya con tranquilidad en otro momento, para también no detener mucho en eso, ¿no? Porque igual, pues a veces es medio confuso, ¿no? Aplicar toda esta ecuación, pero bueno, lo podemos lograr. Después viene otra que está un poco más actualizada, que influye ya un poco más, pues en estudios metaanalíticos a lo largo y ancho del planeta, la CKD-EPI, que es una de las ecuaciones de una colaboración epidemiológica de diferentes estudios a nivel mundial, en donde también se hace una estimación de la tasa de filtración glomerular en mililitros por minuto, igual también estandarizado a la superficie corporal de una persona adulta de 1.73 metros cuadrados, y se obtiene multiplicando 141 por creatinina sérica, dividido por un factor K, y aquí está el factor K, 0.7 si es mujer, si es mujer, y 0.9 si es hombre, ¿no? La creatinina después se tiene que elevar a una potencia alfa, y el alfa es menos 0.329 si es mujer, y a menos 0.411 si es hombre, ¿no? Tiene que multiplicarse, en este caso por la creatinina sérica, dividido entre el factor K, elevado a la menos 1.209, multiplicado por 0.993, la exponencial es la edad, y finalmente hay que multiplicar por un factor de corrección de 1.018 si es mujer, etcétera, ¿no? Obviamente, las matemáticas de estas no las tengo dominadas, simplemente lo que sí les puedo comentar es que se han obtenido estas ecuaciones gracias a pues, prueba de ensayo y error, ¿no? De poder hacer la estimación, tanto la parte experimental con todas las determinaciones de la creatinina, comparado con un modelo matemático que nos puede llevar a eso, ¿no? Y eso pues es para poder aplicarlo ya directamente en el laboratorio. Y bueno, algo muy importante que no sé si han notado ustedes en estas ecuaciones es que no se toma en cuenta el volumen total de la orina. La fórmula, la clásica de Crocroft, sí toma en cuenta el volumen total de la orina. Y es que ese era un error que sí se podía controlar. Gracias a todos estos estudios con estas ecuaciones se ha logrado eliminar eso del volumen total de orina. Y entonces estas ecuaciones nos dicen que podemos pues medir la creatinina sérica en miligramos por decilitro, podemos tomar la edad en años, el peso en kilogramos, la talla en centímetros y los factores que ya les comentaba aquí, ¿no? Porque fíjense, algo muy importante, muy interesante es que, bueno, ya no les hablé de la de Schwartz modificada, ¿no? Que es muy similar a las, pues digamos, a las ecuaciones con las que se inicia el estudio de la función renal, que es muy simple, ¿no? Pero fíjense que aquí eliminamos ya el factor volumen urinario. ¿Por qué? Porque, bueno, ese sí era un parámetro que sí se podía controlar, es decir, pues a veces en el laboratorio seguramente a ustedes les ha pasado, a ustedes desde su perspectiva clínica seguramente si han solicitado que se recolecte muestra de orina de 24 horas, seguramente a veces pues hay algunos errores ahí, ¿no? Donde puede haber contaminación del recipiente donde se coloca, puede ser que se le olvide a la persona recolectar la orina de una micción, etcétera, y eso pues va a afectar los resultados. Y si todavía, fíjense, si con estas ecuaciones todavía decimos que hacemos una estimación, quiere decir que no es un dato pues real o muy cercano a la realidad, en realidad, valga la redundancia, pues obviamente ese factor todavía afecta bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo usamos estas ecuaciones? Pues primero hay que tener en cuenta que hay que proporcionar resultados confiables al médico, ¿no?
emplear las técnicas y pruebas disponibles. Es muy importante implementar pruebas con un grado de sensibilidad mayor y apoyar y a llevar a cabo la indicación del médico, ¿no? En este caso, pues lo que más convenga para el paciente. Esta es la ecuación básica con la que todos iniciamos seguramente estudiar la función renal de la depuración de creatinina en mililitros por minuto, que es la creatinina urinaria, se mide como tal en nuestro equipo por espectrofotometría, la dividimos entre la creatinina sérica. Para esto sí le tenemos que tomar muestra también al paciente. En las ecuaciones anteriores debemos de tomar la muestra sérica para poder medir la creatinina sérica. Hay que multiplicarlo por el volumen de 24 horas y hay que dividirlo entre 1440, que son los minutos que contienen 24 horas, que contienen un día entero, ¿no? Y bueno, esa es la ecuación básica, es la ecuación, digamos, general, que debemos de migrarla por cualquiera de las siguientes ecuaciones, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo práctico. ¿Cuál es la mejor? Pues bueno, no hay ninguna mejor, porque todas son muy estimativas, ¿no? No hay una que sea contundente o muy cercana a la realidad. La ecuación corregida de la depuración de creatinina, pues fue esta corrección que se le hizo al momento de tomar en consideración el factor de la superficie corporal de 1.73 dividido entre la escala de Du Bois, que en este caso es la superficie corporal. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, se hace multiplicando a 0.00784 por el peso en kilogramos del paciente, eso elevado a la exponencial 0.425 por la altura en centímetros del paciente, la talla, y eso elevado a la 0.725, ¿no? Entonces, bueno, ya hace algunos años en el laboratorio, cuando comenzamos a implementar estas, bueno, el primer laboratorio donde trabajaba, pues bueno, se implementaba, y si se quería hacer la corrección, si así nos la pedía el médico, pues tenemos que tener nuestra báscula y por lo menos nuestro escalímetro, pues para poder medir y pesar al paciente, ¿no? Bueno, los nutriólogos ya no los pueden enviar así directamente, ¿no? Ya no los pesan y ya no los miden directamente. Y bueno, la ecuación de Crocop-Gault, creo que estas son las mismas que estaban en la otra diapositiva. Estas creo que no sé por qué las puse aquí. Y bueno, fíjense, un ejemplo práctico, ¿no? Paciente masculino de 59 años con anuria y datos clínicos de enfermedad renal, es decir, que orina poco y por ahí trae algo que no le gustó al médico, ¿no? Pesa 75 kilogramos y mide 1.5 metros, ¿no? Se miden concentraciones de bioquímicos, encontrando que la creatinina sérica está ligeramente incrementada, ¿no? Está algo incrementada, ¿no? 1.4 ya. De 1.2 en adelante ya empieza a preocupar un poquito, está de 1.4, está incrementada, la urea también está incrementada, lo normal es hasta 60. La creatinina urinaria está de 87.9, bueno, es un valor, es un dato que es característico de la creatinina urinaria, no hay un valor de referencia como tal específico de creatinina urinaria, es muy aleatorio, ¿no? Es estimado, de hecho. El volumen urinario de 24 horas de esta persona era de 1430, quiere decir que sí tiene una anuria, tal vez no tan marcada, pero sí está orinando muy poco, ¿no? Los resultados empleando diferentes ecuaciones, me di a la tarea de hacerlo, no lo tienen que hacer ustedes ahorita, no lo vamos a hacer ahorita también por cuestiones de tiempo, pero si tienen alguna duda, al momento que las comiencen a implementar, que tengan la información, pues no, si tienen alguna duda, pues adelante, ¿no? Con mucho gusto también los puedo apoyar si hay alguna duda en el cálculo, sobre todo al momento de meter los números, ¿no? La ecuación general de este caso clínico nos dice que la depuración de creatinina de esta persona está de 62.34, la depuración de creatinina con la ecuación general corregida es de 56.6, ya difiere bastante. Aquí esta fue sin pesarlo, sin medirlo al paciente. Esta fue ya midiéndolo, pesándolo y aplicando el factor de Du Bois para poder hacer la corrección. Después la de Crocop-Gault, esta ya es la tasa de filtración glomerular estimada. Esta ya no toma en cuenta el volumen de orina y fíjense que disminuye, no tan evidente, pero sí disminuye y el resultado comparado con la ecuación general que todos podemos hacer en el laboratorio, sí me lleva a que el paciente tenga una tasa de filtración glomerular un poco disminuida, ¿no? Ya conforme vamos avanzando en las correcciones de la ecuación y conforme va avanzando mucho más la investigación, nos damos cuenta que esa tasa de filtración glomerular va bajando, que va, ¿no? De 62.34 a 55.13. Fíjense que la que podemos utilizar de forma corregida, es decir, de la general y la corregida, pues mejor nos vamos con la corregida. ¿Por qué? De Crocop. ¿Por qué? Porque esa corregida de Crocop es muy similar el resultado que nos da a la ecuación de la modificación de dieta, ¿no? En este caso, a la que viene de estudios en donde, pues bueno, se tiene o se toma en consideración pues todas estas variables que no podemos controlar, bueno, que no puede controlar el médico, que el nutriólogo sí puede controlar, pero que por ejemplo en el laboratorio no podemos controlar para poder dar la estimación más acertada, ¿no?
Y la última corrección es me lleva todavía la tasa de filtración glomerular mucho más abajo del paciente. Con estos datos, pues obviamente tenemos datos clínicos muy generales. Obviamente la exploración la hace el médico de una forma mucho más integral. Seguramente le podrá solicitar un ultrasonido, imagenología, etcétera. Hay que ver los antecedentes clínicos de la persona, antecedentes heredofamiliares, etcétera. Y finalmente, con estos datos, pues bueno, pues ya comienza a encender las alarmas, ¿no? Creatinina 1.4, urea 60 miligramos y hay anuria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que ya con esta corrección, entonces ahora sí la tasa de filtración glomerular, pues se me va muy por abajo, ¿no? Entonces, esta todavía es más certera. Pero bueno, ¿cuál es la comparación aquí? Fíjense, según la ecuación general, el paciente se encuentra en el estadio 2, según la corregida en el 3, en el 2, según las otras correcciones en el 3, y finalmente la última corrección estaría en un estadio 3, ¿no? En un estadio ya un poco más avanzado. Entonces, bueno, como conclusión de todo este ejercicio donde me di la tarea de hacer el cálculo con estos datos, pues bueno, nos encontramos que debemos ir de migrar ya no de hacer la ecuación general, sino hacer por lo menos la corregida, que me va a dar un resultado donde va a clasificar al paciente en un estadio 3, al igual que lo hacen las ecuaciones que ya tienen todo tipo de correcciones y de variables que toman en cuenta, pues muchas que no se pueden controlar alrededor del paciente y que al final de cuentas están estandarizadas con una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados, ¿no? En la escala Du Bois, que ya es muy viejita. Pero bueno, eso es meramente para dejarlo ahí a consideración y también para que ustedes puedan hacer digamos, la comparativa en algún momento, ¿no? Y bueno, análisis comparativo entre la cistatina C con otros marcadores de función renal, fíjense. También la depuración de creatinina, al igual que la creatinina, no es capaz de estimar la tasa de filtración glomerular cuando se encuentra por debajo de 40 mililitros por minuto, estandarizada a 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y es que, bueno, como ya dijimos que depende de muchos factores, ahora bien, la creatinina, pues bueno, depende mucho de la tasa metabólica también del paciente y de su metabolismo energético, ¿no? Bueno, no es necesario tampoco utilizar MDR o Crocroft-Gault, porque bueno, podemos hacer la corregida de Crocroft o finalmente, pues ya si es la decisión también a poder hacer las otras, ¿no? La medición de la cistatina C predice bien la tasa de filtración glomerular cuando disminuye de 74 a menos de 40 mililitros por minuto en una superficie corporal estandarizada de 1.73 metros cuadrados. Quiere decir que el médico se puede ahorrar la solicitud de la tasa de filtración glomerular si nosotros le proporcionamos las mediciones de la cistatina C, y eso obviamente que nos da una estimación, pues tal vez no al 100% certera, pero sí ya va disminuyendo todas esas variables que van apareciendo al momento de hacer las ecuaciones, ¿no? Y bueno, a un comparativo entre cistatina C y creatinina, dependiente de la tasa de filtración glomerular, la cistatina C por su peso molecular, acá la creatinina dependiente de la concentración de edad, sexo y la masa muscular. La cistatina C tiene una alta sensibilidad y existe un incremento notable en caso de una tasa de filtración glomerular deficiente, o incluso no es necesario llegar a los 15 mililitros por minuto. La creatinina es de baja sensibilidad y hay un incremento notable hasta que está por menos del 50% la tasa de filtración glomerular, ¿no? Acá se mide solamente el suero, acá se puede medir en el suero y de forma urinaria. La cistatina sí tiene un costo elevado. Bueno, yo tendría aquí mis asegúnes, ¿no? Depende también de qué laboratorio se trate. Si el laboratorio hace muchas cistatinas, seguramente el costo es todavía mucho menos caro, ¿no? La creatinina es un costo asequible. Acá no están disponibles en todos los laboratorios. Acá disponible en todos los laboratorios pues desde hace ya muchos años, ¿no? La creatinina es el caballito de batalla de la química 3. Valor de referencia, ya se los había notado, creo, en las otras, el de la cistatina C, aquí lo vuelvo a incluir. Y bueno, las interferencias, sí puede haber interferencias para la cistatina C, como el hipertiroidismo, se eleva falsamente y viceversa, disminuye si hay un hipotiroidismo, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho soporte este argumento, pero bueno, se ha visto que se puede ver interferido por esa causa, ¿no? El método inmunoturbidimetría, les comentaba aquí también nuestros amigos de DESEGO tienen un muy buen equipo, el iChroma, para poder medir las cistatinas en caso de que ustedes lo requieran, y es muy buena, ¿no? Es la que utilizamos en el laboratorio. Conclusiones: pues realizar las mediciones indicadas por el médico en el paciente donde se desea estimar la filtración, la función renal, perdón, ¿no? A través de la tasa de filtración glomerular. Esto es muy importante. No hacerlas por nuestra cuenta, no andarlas midiendo por nuestra cuenta. Estandarizar la ecuación a utilizar en el laboratorio.
Ustedes en su laboratorio deben de decir cuál, ¿no? Y por qué. También platicarlo con su médico y que les diga a su médico, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me sigas haciendo la depuración de creatinina. Me funcionan mucho más las decisiones tomadas y basadas en ese resultado de depuración de creatinina, la clásica, pues adelante, ¿no? Pero sí también hay que comentarle a nuestro médico que, pues bueno, hay otras ecuaciones que nos pueden estimar, acuérdense, nos dan una estimación, aunque no al 100% con un grado de certeza muy elevado, pero sí nos van eliminando muchas interferencias de variables que no podemos controlar, ¿no? La de Crocop-Gault y la MDR y la CK-IPDI no ocupan una recolección de orina de 24 horas, es muy importante, se elimina ese inconveniente de que el paciente no nos lleva la orina completa de 24 horas al laboratorio, y eso es sumamente importante porque ahí se está contribuyendo a eliminar ese error, ¿no? Obviamente, seguramente ustedes han recibido orinas que son pues de menos de 1 litro, no sé, 800 mililitros, etcétera, pues eso es, pues no increíble, pero sí está muy raro que lleven muy poca orina, ¿no? Por muy anúricos que estén, o a lo mejor ya tienen un problema más severo, más avanzado, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? No sé si a alguien se le ha ocurrido hacer esa pregunta. Pues cuando hay una anuria tan tremenda, pues obviamente hay que consultarlo antes con el médico para revisar que ese resultado no vaya a estar interferido por el volumen. ¿Por qué? Porque pues obviamente el valor que nos pueda dar la depuración de creatinina va a ser muy deficiente en cuanto a calidad y a utilidad clínica, ¿no? Hay que implementar y estandarizar la cistatina C en el laboratorio. Animémonos, ¿cómo se dice? Vamos a animarnos a hacerla. ¿Por qué? Porque pues no es ninguna prueba especial. Especial no tiene absolutamente nada. Basta con que se animen a realizarla y que también acostumbren a sus médicos a que la puedan ocupar, nutriólogos y demás personal de la salud que necesite este tipo de resultados, ¿no? Y bueno, ahí están las conclusiones. Entonces, voy a dejar aquí el código QR para que por favor contesten la encuesta que ahí viene, y si no, que puedan escribir el enlace que se muestra ahí en la diapositiva para que puedan contestar la encuesta. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido la información. Me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias a los compañeros de DESEGO. Estoy abierto ahorita para contestar las preguntas que pueda haber de esta presentación. Y pues bueno, al final viene un enlace para el examen que yo les voy a hacer. ¿Sale? Muchas gracias. Hola, Químico, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por su participación y también gracias a nuestros participantes que estuvieron al pendiente de este webinar. Pues ahorita empezaríamos con la sesión de preguntas y respuestas. Antes de empezar con esto, pues es importante mencionarles la importancia de apoyarnos a contestar la encuesta con sus datos correctos y completos, porque con ellos nos basamos para realizar las constancias y para enviar las memorias. Químico, la primera pregunta es, ¿la relación albumina y creatinina en orina se podría considerar como marcador de función renal? Ok, gracias por la pregunta. Sí la he determinado, sí la hemos llegado a hacer en el laboratorio, pero no hay una correlación estrecha entre estos dos marcadores. Se puede hacer, sí. De hecho, el intento de los nefrólogos ha sido explorar diferentes metabolitos que podamos medir en el laboratorio para poder guiarse sobre estos parámetros y encontrar alguno que sea de fácil realización, que no se ocupe una orina de 24 horas, o incluso a veces sí nos la solicitan en 24 horas, pues para ver cómo se comporta, cómo es el comportamiento a diferencia de una orina casual, por ejemplo, y la verdad es que sí hay comportamientos muy diferentes. Entonces, no tiene una correlación estrecha y no son conocidos estas relaciones. De hecho, hay varias, no solamente la albúmina o microalbuminuria con la creatinina, sino también urea creatinina, me ha tocado hacerlo, o también la albúmina con la urea, etcétera, combinaciones diversas, ¿no? De hecho, también ya hace algunos años había platicado con algunos médicos y precisamente también preguntaba eso, ¿no? ¿Qué utilidad tiene para ellos hacer esas determinaciones? Y la verdad es que son solamente orientativas y no aplica para todos los pacientes, pero no tienen el mismo grado de sensibilidad como la tasa de filtración glomerular o como la medición de la cistatina C, por ejemplo. Perfecto, Químico, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Luis y es, ¿qué piensa de la paratormona como evaluación renal? Ok, muy buena pregunta. Comienza a surgir ahí las investigaciones clínicas al respecto de la hormona paratiroidea.
Bueno, tiene algunos inconvenientes en cuanto a la forma de cómo nos va a decir de la función renal, ¿no? Primero, porque, bueno, es una de las hormonas que tiene una, digamos, una implicación a nivel renal en el equilibrio de los iones como los fosfatos, el magnesio y el calcio, ¿no? Y bueno, entonces la hormona paratiroidea como tal, tal vez la parte de la investigación clínica va más hacia en el sentido de investigación, de revisar cuáles son aquellos factores que estimulan el incremento de la expresión genética en las glándulas paratiroideas de esta, derivado de la función renal. Si hay una relación ahí, fíjense, muy importante esto, ¿no? Aunque no es una hormona que determine la función renal como tal, sí la disminución de la función renal, eso es un, digamos, un factor negativo para que pueda incrementarse para que pueda activarse la expresión genética en las glándulas paratiroideas. Es un mecanismo, obviamente, digamos, en un tiempo de formación, hablando fisiopatológicamente esto, y molecularmente hablando, pues un poquito largo, y que seguramente habrá dentro de ese trayecto, pues otros factores que también incremente la expresión genética de la formación de la paratormona. Entonces sí se había escuchado de esta, pero no se mide en la actualidad para poder hacer la determinación clínica de la función renal, pero sí tiene que ver, todavía no sabemos en qué va a concluir todo eso, ¿no? Pero sí, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Perfecto, químico, muchas gracias. La penúltima pregunta sería de Omar, y ¿es mejor medir la microalbumina en orina de 24 horas o en orina reciente? Ok, qué buena pregunta. Pues bueno, la forma en cómo se mide la microalbuminuria de forma casual, pues hay que ver en qué momento se hace, ¿no? Es mejor medirla en 24 horas. De hecho, también es una muy buena pregunta cuando uno va comenzando como químico en el laboratorio, ¿no? O también uno se pregunta por qué a veces me la piden aleatoria y por qué a veces me la piden de 24 horas. Si recolecta toda la orina el paciente durante las 24 horas, me va a arrojar mejores resultados, ¿no? Porque la alícuota que pueda hacer de toda la, digamos, de toda la mezcla de orina, pues me va a recoger en diferentes momentos pues de las 24 horas de todo el día, de todas las micciones, digamos, las trazas de albúmina que pueda haber, ¿no? Si es una orina aleatoria, bueno, esa puede funcionar en un momento dado, no sé, en urgencias, en el consultorio, con las tiras reactivas, el médico, el nutriólogo lo puede hacer para ver cómo anda el paciente en ese momento, pero sí debería de mandarlo al laboratorio para, si quiere determinar la microalbuminuria, que sea mejor en 24 horas y es la mejor opción en 24 horas, ¿no? Debido a todos esos factores, y ya ahí podemos medir de una forma, digamos, general, un promedio de esa microalbuminuria. Perfecto, químico, muchas gracias. La última pregunta sería, ¿por qué el volumen ya no es considerado en las ecuaciones actualizadas? Ok, gracias por la pregunta. De hecho, la información que les voy a pasar también junto con la presentación están algunos metaanálisis, no hay muchos metaanálisis, pero sí muchos artículos que respaldan toda la información y todas las ecuaciones de dónde están obtenidas, ¿no? Pues son muy bonitas las matemáticas. A veces decimos que, pues, ¿para qué nos van a servir las matemáticas, no? En Pharma llevamos cálculo varias veces y ya cuando está en la parte de la investigación, cuando uno se encuentra en la investigación, pues es muy bonito saber que las matemáticas sí tienen una utilidad, y una utilidad de eso es precisamente que con base en las mediciones que se han hecho en miles de personas para poder llegar a estas ecuaciones, se hace una estimación sin tomar en cuenta esa variable del volumen y se utiliza la creatinina, la albúmina, se pueden utilizar también los iones, calcio, fósforo, etcétera, para poder ir haciendo prueba de ensayo y error, la mejor forma de cómo se pueda predecir la tasa de filtración glomerular sin tomar en cuenta la variable volumen de 24 horas. Queda fuera de la ecuación. Entonces, la respuesta más corta es porque no se toma en cuenta en los modelos de estimación, no se toma en cuenta en los modelos de regresiones lineales o estas operaciones matemáticas, ¿no? Pero sí es muy importante saberlo, que también debe de haber un control, y seguramente ustedes ya cuando revisan la información de una forma más detallada van a ver que sí hay un grupo control de personas a las cuales se les hicieron las mismas mediciones, pero que sí se tomó en cuenta el volumen. Obviamente eso no queda, digamos, no queda excluido digamos, del análisis como tal metodológico, ¿no? Porque sí debe de compararse digamos, las nuevas aproximaciones con las aproximaciones que ya se saben, que ya se tienen o que ya se conocían. Pero ese es en esencia, ¿no? Es derivado de las matemáticas. Y algo ya nada más para complementar la pregunta, que de hecho ya es más bien
Un comentario adicional, sí, a ver si hemos comentado en el laboratorio, ¿no? A veces les preguntan los químicos que elaboran con nosotros, ¿por qué divides entre 2.14 la urea? ¿O por qué multiplicas por 1.55 el estradiol? ¿O por qué multiplicas por tal cosa, no? Porque hacemos muchas ecuaciones en el laboratorio, ustedes deben de saberlo, ¿no? Igual los que no son químicos, pues para que lo conozcan, hacemos muchas operaciones matemáticas, aritméticas muy sencillas a veces, pero que tienen un trasfondo matemático sustentado y sobre todo pues de mucha investigación, ¿no? Y ya las aplicamos ahí y a veces lo comento con los compañeros químicos, ¿no? También no seamos químicos de laboratorio que operamos cajas negras, ¿no? Que no sabemos cómo funcionan. Aplica la ecuación y ahí nada más funciona porque sí, ¿no? Tiene un porqué. Entonces ahí el volumen de orina queda excluido de la ecuación, pero sí se tomó en cuenta de un inicio para poder comparar los resultados y que obviamente cada vez fueran mucho más contundentes o que nos ayudaran precisamente a conocer mejor la filtración glomerular. Gracias. Perfecto, químico. Pues muchísimas gracias. Con esto daríamos por terminado la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Y pues no nos queda nada más que agradecerle nuevamente por su participación. Y gracias a nuestros participantes, igual para recordarles nuevamente de apoyarnos a contestar la encuesta para que se les pueda enviar las memorias y su constancia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchísimos saludos para todos. Y pues bueno, gracias también en especial a ustedes en DESEGO, nuestros amigos de DESEGO por abrir estos espacios y permitirnos compartir estos momentos con los colegas y con otras profesiones del área de la salud. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, químico. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.